El misterio de San Pedro del Valle. Me llamo Javier, y después de 30 años en la milicia, pensé que había visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Pero nada me preparó para lo que mi esposa, Clara, y yo encontramos en ese pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Habíamos decidido tomar unas vacaciones en la sierra, alejados del bullicio de la ciudad. Nuestro plan era simple: disfrutar de la tranquilidad y reconectar después de tantos años de servicio. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. El coche se averió en medio de la nada, justo cuando la niebla comenzó a descender sobre el valle. No había señal en nuestros teléfonos y el GPS nos había dejado de funcionar horas antes. Decidimos caminar hasta el pueblo más cercano, un lugar llamado San Pedro del Valle. Desde el momento en que llegamos, algo se sintió fuera de lugar. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que vimos nos miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara, siempre optimista, sugirió que nos quedáramos en la única posada del pueblo hasta que pudiéramos arreglar el coche. La posada era un edificio antiguo, con paredes de madera que crujían con cada paso. La dueña, una mujer mayor con ojos penetrantes, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos asignó una habitación en el segundo piso, advirtiéndonos que no saliéramos después del anochecer. Esa noche, mientras Clara dormía, escuché ruidos extraños provenientes del pasillo. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, casi como susurros. Decidí investigar, armado con una linterna y mi viejo instinto militar. Lo que descubrí en ese pasillo cambió nuestra vida para siempre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y al final del corredor, una puerta que no habíamos notado antes estaba entreabierta. La empujé suavemente y lo que vi me dejó sin aliento: un grupo de personas, reunidas en círculo, murmurando en un idioma que no reconocí. Retrocedí lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Volví a la habitación y desperté a Clara. Le conté lo que había visto, y aunque al principio pensó que estaba exagerando, la seriedad en mi voz la convenció de que debíamos irnos de inmediato. Pero cuando intentamos salir, descubrimos que la puerta principal estaba cerrada con llave. La dueña de la posada apareció de la nada, con una sonrisa siniestra en su rostro. «No pueden irse», dijo suavemente. «Ya es demasiado tarde». La tensión en el aire era palpable mientras Clara y yo nos mirábamos, tratando de encontrar una salida a nuestra situación. La dueña de la posada, con su sonrisa siniestra, se acercó lentamente, sus ojos brillando con una extraña intensidad. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, tratando de mantener la calma. Clara se aferró a mi brazo, su miedo evidente. «Ustedes han sido elegidos», respondió la mujer, su voz suave pero firme. «San Pedro del Valle no es un lugar común. Aquí, las antiguas tradiciones aún viven y ustedes son parte de nuestro ritual». Antes de que pudiera responder, la puerta de la posada se abrió de golpe y un grupo de personas entró, todas con la misma mirada vacía y siniestra. Nos rodearon, y aunque intenté resistir, sus manos eran sorprendentemente fuertes. Nos llevaron a la plaza del pueblo, donde un altar improvisado había sido erigido. La niebla se había espesado, envolviendo todo en un manto de misterio. Clara y yo fuimos colocados en el centro del círculo, rodeados por los habitantes del pueblo. La dueña de la posada se adelantó, levantando las manos al cielo. «El tiempo ha llegado», proclamó. «El sacrificio debe ser hecho para mantener el equilibrio». Mientras tanto, Clara y yo tratábamos de recuperar algo de normalidad. Nos alojamos en una pequeña casa de huéspedes, y aunque estábamos a salvo, la sombra de lo que habíamos vivido seguía persiguiéndonos. Clara tenía pesadillas cada noche, y yo me despertaba a menudo, escuchando ruidos que no estaban allí. Una mañana, mientras desayunábamos, un oficial nos informó que el equipo de investigación había encontrado algo en el túnel que habíamos usado para escapar. Nos pidieron que los acompañáramos para identificarlo. Con el corazón en la garganta, aceptamos.
Nos llevaron de regreso al túnel, donde un grupo de oficiales estaba trabajando. Nos mostraron una serie de símbolos tallados en las paredes, similares a los que había visto en la posada. Estos símbolos son antiguos, dijo uno de los oficiales. Parece que están relacionados con algún tipo de ritual pagano. Mateo, que estaba con nosotros, asintió. Estos rituales han sido parte de la historia del pueblo durante generaciones, explicó. Pero en algún momento, se corrompieron. La niebla se convirtió en una entidad que exige sacrificios para mantenerse a raya. ¿Y cómo podemos detenerlo?, pregunté, desesperado por encontrar una solución. Debemos romper el ciclo, dijo Mateo. Destruir los símbolos y liberar a los habitantes del pueblo de su influencia. Pero será peligroso. La niebla no se rendirá fácilmente. Decidimos que debíamos regresar al pueblo y enfrentarnos a la niebla una vez más. Los oficiales nos proporcionaron equipo y nos acompañaron en nuestra misión. Clara y yo sabíamos que no podíamos quedarnos al margen, teníamos que ser parte de la solución. Cuando llegamos a San Pedro del Valle, la niebla era más espesa que nunca. Los habitantes del pueblo nos miraban con ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Nos dirigimos a la plaza central, donde los símbolos más grandes estaban tallados en el suelo. Con herramientas y determinación, comenzamos a destruir los símbolos. La niebla pareció reaccionar, moviéndose y retorciéndose a nuestro alrededor. Los habitantes del pueblo comenzaron a gritar y a moverse hacia nosotros, pero los oficiales los mantuvieron a raya. Finalmente, con un último golpe, el símbolo central se rompió. La niebla emitió un grito ensordecedor y comenzó a disiparse. Los habitantes del pueblo cayeron al suelo, como si despertaran de un sueño profundo. Mateo se acercó a nosotros, su rostro lleno de alivio. Lo lograron, dijo. El ciclo se ha roto. San Pedro del Valle está libre. Clara y yo nos abrazamos, sintiendo una paz que no habíamos sentido en mucho tiempo. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer para ayudar a los habitantes del pueblo a recuperarse, pero habíamos dado el primer paso. Con la niebla disipada y los símbolos destruidos, San Pedro del Valle comenzó a despertar de su largo letargo. Los habitantes del pueblo, ahora libres de la influencia de la niebla, parecían desorientados pero aliviados. Los oficiales de policía se encargaron de organizar la ayuda necesaria para atender a los más afectados y asegurar que todos estuvieran a salvo. Clara y yo nos quedamos en el pueblo unos días más, ayudando en lo que podíamos. Mateo se convirtió en una figura clave en la recuperación del pueblo, utilizando su conocimiento para guiar a los habitantes en el proceso de sanación. Nos contó historias de cómo el pueblo solía ser un lugar próspero y lleno de vida antes de que la niebla lo envolviera. Una tarde, mientras Clara y yo paseábamos por las calles ahora despejadas, nos encontramos con la dueña de la posada. Ya no tenía esa mirada siniestra, en su lugar, parecía una mujer cansada y arrepentida. Decidimos que nuestra misión no había terminado. Clara y yo nos unimos a un equipo de investigadores para visitar otros lugares marcados en el mapa. Queríamos entender mejor cómo estas entidades operaban y encontrar una forma de detenerlas de una vez por todas. Nuestro primer destino fue un pequeño pueblo en Europa del Este, donde se habían reportado desapariciones y avistamientos de una niebla similar a la de San Pedro del Valle. Al llegar, encontramos un pueblo en estado de miedo y desconfianza, muy parecido a lo que habíamos vivido. Con la ayuda de los habitantes locales y nuestro equipo de investigadores, comenzamos a buscar pistas y a estudiar los símbolos y rituales del lugar. Descubrimos que la entidad en este pueblo tenía características diferentes, pero el patrón era el mismo, una invocación que había salido mal y una entidad que exigía sacrificios. Nuestra investigación en el pequeño pueblo de Europa del Este reveló más de lo que esperábamos. Descubrimos que la entidad, conocida localmente como el espectro, había sido invocada durante una guerra antigua para proteger a los habitantes. Al igual que en San Pedro del Valle, el ritual se había corrompido con el tiempo y ahora la entidad exigía tributos humanos.
Con la ayuda de los habitantes del pueblo y nuestro equipo de investigadores, trazamos un plan para liberar al pueblo del espectro. Sabíamos que sería peligroso, pero estábamos decididos a romper el ciclo de sacrificios y liberar a la gente de su influencia. El ritual para desterrar a el espectro requería destruir un antiguo altar en el bosque, donde se habían realizado los sacrificios originales. Nos dirigimos al lugar al anochecer, armados con herramientas y determinación. La niebla era espesa y parecía tener vida propia, moviéndose y retorciéndose a nuestro alrededor. Mientras nos acercábamos al altar, los habitantes del pueblo comenzaron a aparecer, sus ojos vacíos y sus movimientos mecánicos. Sabíamos que estaban bajo el control del espectro, pero no podíamos detenernos. Clara y yo lideramos el grupo, avanzando con cautela pero con firmeza. Cuando llegamos al altar, comenzamos a destruirlo con martillos y picos. La niebla se agitó violentamente y los habitantes del pueblo se volvieron más agresivos. Pero no nos detuvimos. Con cada golpe, sentíamos que nos acercábamos más a la liberación. Finalmente, con un último golpe, el altar se rompió en pedazos. La niebla emitió un grito ensordecedor y comenzó a disiparse. Los habitantes del pueblo cayeron al suelo, como si despertaran de un sueño profundo. El espectro había sido desterrado. Nos abrazamos, aliviados y exhaustos. Sabíamos que habíamos logrado algo importante, pero también éramos conscientes de que nuestra misión no había terminado. Había otros lugares en el mundo donde entidades similares seguían causando estragos y estábamos decididos a continuar nuestra lucha. Con el espectro desterrado y el pueblo de Europa del Este liberado, Clara y yo regresamos a casa, sabiendo que habíamos cumplido una misión importante. Sin embargo, nuestra lucha contra las entidades oscuras no había terminado. Decidimos dedicar nuestras vidas a investigar y combatir estos fenómenos, ayudando a otros pueblos y comunidades a liberarse de su influencia. Fundamos una organización dedicada a estudiar y enfrentar lo paranormal, reuniendo a expertos de todo el mundo. Nuestra red de contactos creció, y pronto tuvimos equipos trabajando en varios continentes, investigando casos similares y compartiendo conocimientos. Un día, mientras revisábamos informes en nuestra oficina, recibimos una llamada de Mateo. «He encontrado algo interesante», dijo. «Un antiguo manuscrito que podría contener la clave para detener a estas entidades de una vez por todas». Decidimos regresar a la ciudad y compartir nuestra historia con las autoridades y los medios de comunicación. Queríamos que el mundo supiera lo que había pasado en San Pedro del Valle y que se tomaran medidas para proteger otros lugares de caer en la misma trampa. Antes de irnos, Mateo nos despidió con un abrazo. «Gracias por todo», dijo. «Sin ustedes, nunca habríamos podido liberarnos». «Fue un esfuerzo conjunto», respondí. «Todos jugamos un papel importante». Clara y yo dejamos San Pedro del Valle con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, pero también éramos conscientes de que el camino hacia la recuperación sería largo para todos los involucrados. De regreso en la ciudad, Clara y yo nos reunimos con periodistas y autoridades para contar nuestra historia. La noticia de San Pedro del Valle se difundió rápidamente, y pronto, expertos en fenómenos paranormales y antropólogos comenzaron a investigar el caso. Las entrevistas fueron agotadoras, pero sabíamos que era necesario. Queríamos asegurarnos de que nadie más cayera en la trampa de la niebla. Los medios de comunicación se interesaron especialmente en los símbolos y rituales que habíamos encontrado, y varios académicos ofrecieron sus teorías sobre su origen y propósito. Una noche, mientras descansábamos en nuestro apartamento, recibimos una llamada de Mateo. «Han encontrado algo más en el pueblo», dijo, su voz llena de preocupación. «Un antiguo manuscrito que podría explicar más sobre la niebla y cómo llegó a San Pedro del Valle». Decidimos regresar al pueblo para ayudar con la investigación. Cuando llegamos, Mateo nos mostró el manuscrito, escrito en un idioma antiguo que apenas podía descifrar. Con la ayuda de un experto en lenguas antiguas, comenzamos a traducir el texto.
El manuscrito hablaba de una entidad conocida como la Sombra, que había sido invocada por los antiguos habitantes del pueblo para protegerse de invasores. Sin embargo, con el tiempo, la entidad se volvió contra ellos, exigiendo sacrificios para mantener su poder. Debemos asegurarnos de que esta información se haga pública, dijo Clara. La gente necesita saber la verdad. Con la ayuda de los medios de comunicación, publicamos un informe detallado sobre el manuscrito y nuestras experiencias. La respuesta fue abrumadora. Personas de todo el mundo comenzaron a compartir historias similares de pueblos y lugares afectados por fenómenos inexplicables. La publicación de nuestro informe sobre San Pedro del Valle tuvo un impacto inesperado. Personas de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias con fenómenos inexplicables y entidades similares a la Sombra. Se formó una red global de investigadores, académicos y testigos, todos unidos por el deseo de entender y combatir estas fuerzas oscuras. Clara y yo fuimos invitados a conferencias y seminarios para hablar sobre nuestra experiencia. Conocimos a personas que habían enfrentado situaciones similares y compartimos conocimientos y estrategias para lidiar con lo desconocido. Fue reconfortante saber que no estábamos solos en nuestra lucha. Un día, recibimos una invitación para asistir a una conferencia en Europa, organizada por una sociedad dedicada al estudio de lo paranormal. Decidimos asistir, con la esperanza de aprender más y contribuir a la causa. La conferencia fue un éxito, y conocimos a expertos que nos proporcionaron nuevas perspectivas sobre los rituales y símbolos que habíamos encontrado. Durante la conferencia, un investigador nos mostró un mapa antiguo que señalaba varios lugares en el mundo donde se habían reportado fenómenos similares. San Pedro del Valle era solo uno de muchos. Parece que estas entidades han estado presentes durante siglos, dijo el investigador. Y cada vez que son invocadas, dejan un rastro de destrucción. Ella asintió, sus ojos llenos de determinación. Justo cuando la dueña de la posada comenzó a recitar un cántico en ese idioma extraño, aproveché la oportunidad. Con un movimiento rápido, derribé a uno de los hombres que nos sujetaban y tomé su linterna. Ahora, grité, y Clara corrió hacia la oscuridad. La confusión se apoderó del grupo, y aproveché el caos para seguirla. Corrimos por las calles desiertas, la niebla dificultando nuestra visión, pero no nos detuvimos. Finalmente, llegamos a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Nos escondimos en el sótano, tratando de recuperar el aliento. Clara me miró, su rostro pálido pero decidido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. No lo sé, respondí, mi mente aún trabajando en un plan. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar una forma de salir de este pueblo maldito. Mientras hablábamos, escuchamos pasos acercándose. Nos quedamos en silencio, esperando que pasaran de largo. Pero los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta del sótano. La puerta se abrió lentamente, y una figura apareció en la entrada. Era un hombre mayor, con una expresión de preocupación en su rostro. No tienen mucho tiempo, dijo en voz baja. Debo ayudarlos a escapar antes de que sea demasiado tarde. El hombre mayor nos hizo señas para que lo siguiéramos. Clara y yo intercambiamos una mirada rápida antes de decidir confiar en él. No teníamos muchas opciones. Nos condujo a través de un laberinto de pasillos oscuros y escaleras crujientes hasta llegar a una pequeña habitación oculta detrás de una estantería. Mi nombre es Mateo, dijo en voz baja. He vivido en este pueblo toda mi vida, y sé lo que está pasando. Ustedes no son los primeros en quedar atrapados aquí, pero pueden ser los primeros en escapar. ¿Qué es este lugar?, pregunté, tratando de entender la magnitud de la situación. San Pedro del Valle está atrapado en un ciclo de rituales antiguos, explicó Mateo. Cada cierto tiempo, el pueblo necesita un sacrificio para mantener la niebla a raya. La niebla es más que un fenómeno meteorológico, es una entidad que exige tributo. Clara se estremeció al escuchar esas palabras. ¿Y cómo podemos escapar?, preguntó, su voz temblando. Hay una salida, dijo Mateo,
pero es peligrosa. Deben llegar al antiguo faro en la colina. Desde allí, podrán enviar una señal de auxilio. Pero deben tener cuidado, los habitantes del pueblo harán todo lo posible para detenerlos. Nos dio un mapa rudimentario y algunas provisiones antes de guiarnos hasta una puerta trasera que daba al bosque. Buena suerte, dijo, su voz cargada de preocupación. Espero que lo logren. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el mapa de Mateo. La niebla era espesa y parecía tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma a nuestro alrededor. Cada crujido de las ramas y cada sombra nos ponían en alerta máxima. Después de lo que parecieron horas de caminar, llegamos a la base de la colina. El faro se alzaba imponente sobre nosotros, su luz parpadeando débilmente a través de la niebla. Comenzamos a ascender, sabiendo que cada paso nos acercaba a la libertad, pero también al peligro. De repente, escuchamos voces detrás de nosotros. Los habitantes del pueblo nos habían seguido. Aceleramos el paso, pero la colina era empinada y el terreno traicionero. Clara tropezó y cayó, pero la ayudé a levantarse rápidamente. Finalmente, llegamos a la cima y entramos en el faro. Cerramos la puerta detrás de nosotros y subimos las escaleras de caracol hasta la sala de la linterna. Desde allí, podíamos ver todo el pueblo envuelto en la niebla. Debemos encender la señal, dije, buscando el interruptor. Pero antes de que pudiera hacerlo, en ese momento, Clara encontró una bengala en una caja de suministros y la encendió. La luz roja iluminó la sala, cegando momentáneamente a nuestros perseguidores. Aproveché la distracción para activar la señal del faro. La luz del faro atravesó la niebla, enviando un rayo de esperanza hacia el cielo. Sabíamos que era nuestra única oportunidad. Mientras los habitantes del pueblo se recuperaban, Clara y yo nos abrazamos, esperando que alguien, en algún lugar, viera nuestra señal y viniera a rescatarnos. La luz del faro cortaba la niebla como un cuchillo, enviando un rayo de esperanza hacia el cielo. Clara y yo nos aferramos a esa luz, sabiendo que era nuestra única oportunidad de ser rescatados. Los habitantes del pueblo, cegados momentáneamente por la bengala, comenzaron a recuperarse y avanzaron hacia nosotros con renovada furia. No podemos quedarnos aquí, grité, tomando la mano de Clara. Debemos encontrar otra salida. Descendimos rápidamente las escaleras del faro, buscando una forma de escapar. Encontramos una trampilla en el suelo que llevaba a un túnel subterráneo. Sin pensarlo dos veces, nos adentramos en la oscuridad, esperando que nos llevara lejos de nuestros perseguidores. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Podíamos escuchar los ecos de nuestros pasos y el sonido distante de los habitantes del pueblo buscándonos. Clara se aferró a mi brazo, su respiración rápida y entrecortada. ¿Crees que alguien verá la señal?, preguntó, su voz llena de desesperación. Debemos tener fe, respondí, tratando de mantener la calma. Mateo dijo que este túnel nos llevaría fuera del pueblo. Si podemos llegar al otro lado, tendremos una oportunidad. Después de lo que parecieron horas de caminar en la oscuridad, finalmente vimos una luz al final del túnel. Aceleramos el paso, con la esperanza renovada. Salimos a un claro en el bosque, lejos del pueblo y de la niebla. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento y orientarnos. El sol comenzaba a salir, y por primera vez en lo que parecían días, sentí una chispa de esperanza. Pero sabíamos que no estábamos a salvo todavía. Necesitábamos encontrar ayuda y alertar a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo en San Pedro del Valle. Debemos seguir adelante, dije, tomando la mano de Clara. No podemos detenernos ahora. Caminamos durante horas, siguiendo el curso de un río que esperábamos nos llevara a la civilización. Finalmente, llegamos a una carretera y vimos un coche acercándose. Hicimos señas desesperadamente, y el conductor, un hombre de mediana edad, se detuvo y nos recogió. Le contamos nuestra historia mientras nos llevaba al pueblo más cercano. El hombre,
llamado Luis, nos escuchó con atención y prometió ayudarnos a contactar a las autoridades. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directamente a la comisaría y relatamos nuestra experiencia. Los oficiales nos miraron con escepticismo al principio, pero cuando mencionamos a Mateo y la niebla, sus expresiones cambiaron. San Pedro del Valle ha sido un misterio durante años, dijo uno de los oficiales. Hemos recibido informes de desapariciones, pero nunca hemos podido probar nada. Su testimonio podría cambiar eso. Nos ofrecieron refugio y prometieron investigar el pueblo. Clara y yo nos abrazamos, aliviados de estar a salvo, pero sabiendo que la batalla aún no había terminado. San Pedro del Valle seguía siendo un lugar de oscuridad y misterio, y sabíamos que debíamos hacer todo lo posible para detener los rituales y liberar a los habitantes del pueblo de su maldición. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los oficiales de la comisaría organizaron un equipo para investigar San Pedro del Valle, y Clara y yo fuimos interrogados varias veces para proporcionar todos los detalles posibles. Mateo también fue llevado al pueblo para dar su testimonio, y su conocimiento del lugar resultó invaluable. Decidimos probar el ritual en un lugar donde se había reportado actividad paranormal recientemente. Con un equipo de expertos, nos dirigimos a un pequeño pueblo en América del Sur, donde los habitantes vivían con miedo debido a avistamientos de una niebla similar a la que habíamos enfrentado antes. Realizamos el ritual con precisión, siguiendo cada paso del manuscrito. La niebla comenzó a disiparse, y los habitantes del pueblo sintieron una paz que no habían experimentado en años. Sabíamos que habíamos encontrado una herramienta poderosa para combatir estas entidades. Con el éxito del ritual, nuestra organización ganó reconocimiento y apoyo. Clara y yo continuamos viajando por el mundo, ayudando a comunidades afectadas y compartiendo nuestro conocimiento. Sabíamos que la lucha contra lo desconocido nunca terminaría, pero estábamos preparados para enfrentar cualquier desafío.